Carrie es una película de 1976 dirigida por Brian De Palma. Está basada en la novela del mismo nombre de Stephen King y fue la primera adaptación que se hizo del gran maestro del terror. Brian De Palma contó con un presupuesto de menos de $2 millones y consiguió recaudar solo en Estados Unidos cerca de 34 millones. Carrie es una tímida chiquilla adolescente que vive con su madre, que es una fanática religiosa que está harto loca. Ella es víctima del constante bullying que le hacen sus compañeros del instituto. Un día en las duchas del gimnasio, Carrie sufre un ataque de histeria al tener su primera menstruación, seguida de una gran humillación por parte de sus compañeras. Como si esto fuera poco, a la niña popular se le ocurre hacerle una broma macabra durante la fiesta de graduación. Lo que todos ignoran es que Carrie posee poderes telequinéticos con los que obtendrá su dulce venganza. Sigue viendo este video si quieres conocer algunas curiosidades sobre la primera adaptación cinematográfica de Carrie. La película fue producida por United Artists, quienes no tenían como primera elección para director a Brian De Palma. Hasta ese momento sus trabajos más conocidos eran El Fantasma del Paraíso y Hermanas. Como guionista, el estudio contrató a Lawrence D. Cohen, cuyo primer borrador era bastante fiel a la novela, pero las limitaciones financieras hizo que se tuviera que modificar en varias ocasiones y omitir algunas escenas descritas en el guión. Para Lawrence fue su primer guión en el cine. Años más tarde adaptó otras dos novelas de Stephen King, It y Los Tommyknockers. George Lucas y Brian De Palma realizaron un casting en conjunto. Uno buscaba actores para Star Wars y el otro para Carrie. En un principio Sissy Spacek iba a ser la princesa Leia y Carrie Fisher sería Carrie, pero Fisher se negó a salir desnuda de la película, por lo que ambas actrices acabaron intercambiándose los papeles. Sissy Spacek tenía 26 años, por lo que la producción la veía demasiado mayor para interpretar a una quinceañera. Por esto no fue considerada para el papel de Carrie, hasta que su marido Jack Fisk, quien era el director artístico de la película, convenció a Brian De Palma para que le permitiera realizar una prueba. Ella se presentó vestida con un traje que su madre le había hecho cuando estaba en séptimo grado. Sissy se mostró tímida, sensible y torpe, y el director le dio el papel. Fue su primer protagónico en el cine, dejando a la actriz Nancy Allen con el papel del antagonista, Chris Henderson. Brian De Palma en un principio pensó en Nancy como Carrie. Fueron nominadas al Oscar las actrices Sissy Spacek a Mejor Actriz y Piper Laurie a Mejor Actriz de Reparto. Esta última también nominada al Globo de Oro en la misma categoría. El director Brian De Palma le pidió a la actriz Betty Buckley que le diera una cachetada de verdad a Nancy Allen, ya que la reacción de Nancy no lo convencía. Betty acabó dándole hasta 30 cachetadas. Amy Irving, que hace de Sue Snell en la película, realizó el casting para el papel de Princesa Leia en Star Wars, y William Katt, que hace de Tommy Ross, también realizó el casting para el papel de Luke Skywalker. Originalmente el compositor de la película iba a ser Bernard Herrmann, famoso por las películas de Alfred Hitchcock, quien ya había trabajado con Brian De Palma en Hermanas de 1973 y Obsesión de 1976, pero falleció antes de empezar la producción. Fue la primera vez que el compositor Pino Donaggio componía la banda sonora para una película de Brian De Palma. Después lo hizo en 6 nuevas ocasiones y ha sido el que más veces ha trabajado junto a él. La escena en la que vierten supuestamente sangre de cerdo sobre Carrie es una mezcla de jarabe dulce y colorante. La actriz confesó al director durante el rodaje que no le hubiera importado si le hubieran arrojado sangre real. La sangre falsa que cae encima de Sissy Spacek se secó, adhiriéndose a su piel debido al calor de los focos, ya que la sangre contenía unos colorantes, que en la industria de los cosméticos se conoce como sangre 711. La única solución fue mojarla con una manguera hasta que la sustancia se volviera pegajosa y luego frotarla durante un largo tiempo. En grabar toda la escena de la sangre se tardó 2 semanas y fueron necesarias 35 tomas. En la escena final de la película, Brian De Palma, para crear una atmósfera de inquietud, grabó la escena del sueño hacia atrás. Es decir, Sue, interpretada por Amy Irving, en realidad estaba caminando hacia atrás por la vereda. Además fue grabada en la noche usando iluminación artificial para crear el efecto deseado. Para esta escena se inspiraron en el final de la película Deliverance, de 1972 de John Boorman. En el final de la novela de Stephen King, Carrie destruye con sus poderes gran parte de la ciudad después de abandonar el gimnasio. En la película esto no se pudo realizar debido a que era una película de bajo presupuesto y a las limitaciones que tenían en cuanto a efectos especiales. Tuvimos que esperar hasta el remake del 2002 para poder verlo, y volver a verlo en un nuevo remake del 2013. Carrie de 1976 cuenta con una secuela, Carrie 2, La ira de 1999,
que no es adaptación de ninguna novela de Stephen King. Muchas de las extras que aparecen desnudas en la escena del camarín en un principio tenían algo de vergüenza en hacerlo, pero cuando Sissy Spacek se presentó desnuda en la grabación, ellas se desinhibieron por completo. Sissy, para meterse en el papel y poder grabar la escena en que le llega el periodo en la ducha, su marido Jack le contó una historia sobre un niño que había sido atropellado por un auto mientras desde la calle observaba las luces de Navidad en el tejado de su vecino. En la película el nombre del instituto es Bates High School, una referencia al asesino Norman Bates de la película Psicosis. En la novela, el nombre del instituto es Ewing Consolidated High School. Para la grabación de la escena del baile entre William Katt y Sissy Spacek, los actores fueron colocados sobre una plataforma que les hacía girar en una dirección, mientras que la cámara lo hacía en sentido contrario. En la escena del incendio en el gimnasio donde una manguera mata al personaje de Norma Watson, a la actriz le ocurrió un accidente de verdad en la grabación. La presión del agua le rompió los tímpanos, lo que la dejó inconsciente por un rato. Cuando Carrie hace volcar el auto de Billy, la escena muestra cómo él gira con el auto. El efecto no fue realizado realmente con John Travolta en el interior del auto girando, sino simplemente haciendo rotar el encuadre de la cámara en postproducción. En la escena final de la película, cuando Sue Snell coloca unas flores sobre la tumba de Carrie, la mano que sale de debajo del suelo pertenece a Sissy Spacek. Ella estaba dentro de una caja enterrada en la tierra. No quiso que la escena la hiciera nadie más que ella. La escena de la muerte de la madre de Carrie, Margaret White, tomó un día entero de grabación. En la edición final de la película se eliminaron varias escenas del guión original. La película comenzaba con Carrie de niña junto a una valla. Por medio de un efecto con la cámara se hizo que Spacek pareciera más pequeña. Según el guión original, la casa de Carrie iba a ser destruida por una lluvia de piedras. Se grabó parte de la escena que posteriormente fue eliminada, ya que la máquina que la provocaba se atoró y se rompió. Entonces el equipo técnico optó por quemar la casa, a pesar de que ya habían grabado algunas escenas en el interior de la casa con las rocas. Originalmente se grabó una escena en donde Carrie de niña es sorprendida por su madre hablando con una mujer tomando el sol en el pasto. Margaret arrastra a Carrie al interior de la casa, pero ella hace que lluevan rocas sobre el techo. Al igual que con la escena final de la película, el efecto no salió correctamente, por lo que la escena fue eliminada. En la película encontramos una problemática social, una historia de drama que pasa por momentos de tensión hasta donde llegamos a experimentar el terror de cada una de las víctimas que cae a manos de nuestra querida Carrie. Los actores hacen un excelente trabajo. Sissy Spacek logra interpretar de manera magistral a la reservada Carrie, con una actuación que te provoca una enorme empatía y cariño por ella. Por otro lado, terminas odiando a su madre, psicótica y loca, perfectamente caracterizada por Piper Laurie. Es una película ágil que te entretiene y te mantiene atento a la pantalla de principio a fin. Sin duda un clásico del cine y del género del terror, con efectos especiales más que dignos para la época. Gracias por ver este video, pronto nos volvemos a encontrar en el Videoclub del Terror. ¡Adiós!